Bien, queridos chicos del segundo año de secundaria, hoy día vamos a trabajar las culturas que estuvieron ubicadas en Centroamérica. Hoy día vamos a hablar exclusivamente de la civilización maya. La civilización maya fue una civilización muy peculiar. Esta civilización se ubicó, como he dicho, en Centroamérica. ¿Sí? Esta civilización maya tuvo características muy peculiares. Hablemos primero, pues, de cómo empezó a originarse. Pero antes de hablar de esto, como antecedente, vamos a ubicar a la civilización maya, geográficamente hablando. La civilización maya se ubicó en las zonas de Centroamérica, en los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y el estado sur, y un estado de México que está al sur, ¿no? De México, llamado Chiapas. Muchas personas piensan que los mayas son mexicanos, y eso no es cierto. Estuvieron en el sur de México, pero abarcaron otras zonas de Centroamérica. Al igual que los incas, los mayas también van a tener su fin con la llegada de los españoles, ¿sí? En el caso de quién fue el español que conquistó a los mayas, fue Miguel Urzúa, ¿sí? Miguel Urzúa fue el español que conquistó a esta gran cultura. Ahora veamos un poco su desarrollo histórico, sus periodos, cómo fue el origen. Entre los siglos IV y el siglo X, ¿no? El siglo IX, vamos a ver el gran apogeo cultural que va a tener esta civilización maya. Cuando vamos a ver, cuando nos referimos al gran apogeo, nos estamos refiriendo a que en esta época se construyeron las grandes pirámides que conocemos de esta cultura, llamada, por ejemplo, la pirámide de Tikal. Tikal es la construcción más importante que tuvieron los mayas, y vamos a conocerlo. Además, también hicieron muchos centros de tipo ceremonial, lo que se dice que esta cultura fue muy religiosa. Hacia el siglo X, XI, hasta el siglo XII aproximadamente, perdón, hasta el siglo XVII aproximadamente, o XVI, vamos a ver que se va a formar la famosa Liga de Mayapán, que estuvo bajo dominio de Chichén Itzá. Chichén Itzá fue una región de una ciudad maya, ¿no? Y esta ciudad se va a unir con otras ciudades justamente para poder dominar toda la región de Centroamérica. Sin embargo, esta Liga de Mayapán va a tener un punto final hacia el siglo XVII, producto de la llegada de plagas, producto de desastres naturales, van a provocar la caída de esta liga. Al final, como le dije, el fin de la liga se va a dar por los continuos conflictos que se dan entre los mayas por la búsqueda del poder, por la búsqueda del poder político. Sigamos viendo. A ver, veamos pues la organización política y la organización social de los mayas. A nivel político y a nivel social vamos a ver que los mayas fueron un estado de tipo unitario y central. ¿Qué significa unitario y central? Que el poder estaba en una sola persona, y central porque tenían una capital. Desde la capital se dominaba a todas las regiones. ¿Quién era el jefe supremo? El famoso Alach-Winik. Alach-Winik es el famoso jefe supremo. Él gobernaba junto con la nobleza, ¿sí? Y representaba pues al jefe máximo, el Alach-Winik, junto con la nobleza, que eran los jefes de cada región. Por debajo de ellos estaban los Akin. Los Akin, también llamados sacerdotes, ¿sí? Debajo de los sacerdotes, como dije hace rato, la nobleza que acompañaba al Lakshminik, que eran los jefes locales, y el pueblo común, que estaba conformado por artesanos, que estaba conformado por campesinos, ¿no?
por comerciantes, pequeños comerciantes, y finalmente los esclavos, quienes eran capturados, otros eran comprados o eran prisioneros de guerra, y estos pues eran sometidos a los famosos sacrificios, ¿no? Que se ven en muchas películas. Entonces, esta era la sociedad maya. No te olvides que era una sociedad centralista. ¿Qué quiere decir esto? Tenía una capital. Bien, además tenemos que decir que la mujer, según algunos estudios, la mujer maya tuvo algunas posiciones elevadas en la sociedad. Incluso se sabe que algunas de ellas fueron gobernantes. Esto quiere decir que los mayas pues no tenían una discriminación como hoy en día se ve hacia las mujeres, ¿no? No había este tipo de consideraciones. Veamos ahora el tipo de religión. Los mayas construyeron muchos templos. Como te dije, esta es una civilización, una cultura muy religiosa, ¿no? Muy religiosa. Por lo tanto, tuvieron muchos centros adoratorios. El principal sacerdote se llamaba el Ahuacán y era el quien se encargaba de los sacrificios humanos, el Ahuacán. Además, dentro de sus dioses más importantes vamos a tener a Ixtagná, ¿sí? Quien era padre de Kukulcán. Ahora, ¿quién es Ixtagná? Ixtagná es conocido como el dios de la sabiduría y como te dije, es el padre de Kukulcán, ¿sí? Según los mayas, él era el fundador de los mayas. Por encima de Ixtagná había el creador de todo. Pero ¿por qué no está? Porque efectivamente los mayas no tenían una representación para este dios, pero sí lo conocían, se llamaba Unacú. Unacú fue un dios que era totalmente impercibido, pero se sabía que Unacú era el creador de todo. Después de Unacú venía Ixtagná, el dios de la sabiduría, y Kukulcán, quien era conocida como la serpiente emplumada. Hay un dato curioso, Kukulcán también va a ser utilizado, pero con otro nombre, por otra cultura, que lo vamos a ver más adelante. Hablemos de la economía. La base económica de los mayas fue la agricultura. Ellos tuvieron una técnica muy peculiar, muy parecida a los andenes que tenemos acá en el Perú. La técnica se llamó los bancales. Los bancales eran cultivos construidos de forma escalonada por una pendiente, muy parecido a los andenes que hicieron los incas. Además, también practicaron el regadío para los cultivos y explotaban el maíz, la sal, la miel, la cera, el algodón, las plumas, el jade, la turquesa, el cacao. Fue una economía muy, muy próspera. Además, también practicaron el comercio. El comercio les permitía obtener diferentes productos de otras zonas, ¿no? O también obtener obsidiana, obsidiana es una piedra con la cual ellos elaboraban cuchillos para los sacrificios. Entonces, estas piedras exclusivamente se puede obtener en la zona de México, ¿no? Donde va a haber otra gran cultura que también hacía muchos sacrificios humanos, inclusive muchos más que los mayas, y los vamos a ver más adelante. Pero la obsidiana es esa piedra fundamental porque es una piedra muy filuda, es una piedra de origen volcánico. Sigamos viendo. Vamos a ver sus manifestaciones culturales. Hablemos de su arquitectura. Como te dije, los mayas construyeron importantes y grandes centros ceremoniales. Todos ellos estaban rodeados de asentamientos humanos, donde vivía la gente. La arquitectura alcanzó su máximo periodo en la época del apogeo, ¿no? Que como hemos visto es del siglo IV al siglo X. También vamos a ver que se ha descubierto, ¿no? Los arqueólogos han descubierto que los mayas practicaron el juego de la pelota y también, como te dije, en estas plazas se practicaban los sacrificios humanos. Ejemplo de esta arquitectura tenemos Mayapán, la pirámide de Mayapán. Mira, muy parecido y es una curiosidad que no solamente la gente piensa que hubo pirámides en Egipto, pero también hubo en América. Inclusive, déjame decirte, en Perú también hubo pirámides, ¿sí?
Pero esta es una pirámide que el día de hoy es considerada la más grande de los mayas. Y la famosísima pirámide de Tikal, ¿no? Son estructuras, ¿no? que exalzan y todo el mundo reconoce de esta gran cultura. Ahora, y la más grande, la más imponente, la que es hoy en día una maravilla del mundo, el Chichén Itzá. Chichén Itzá hoy en día es considerado una maravilla del mundo y efectivamente perteneció a la cultura maya. ¿Ya? No vayan a pensar que perteneció a México. Mucha gente acá se equivoca, ¿no? Chichén Itzá perteneció a la cultura maya y no a los mexicas, ¿ya? Fue construido por los mayas. Ahora, veamos también los logros culturales de esta cultura. Efectivamente, como puedes ver, ¿no? Dentro de sus logros culturales te va a sorprender que los mayas tuvieron un sistema de escritura. Sí, los mayas escribían, así como los egipcios, su escritura también fue jeroglífica, muy parecida a los egipcios. ¿Por qué jeroglífica? Porque se utiliza dibujos, ¿no? Se utiliza dibujo. Entonces, muchos de ellos son representados en las paredes de los mayas, increíble, ¿no? También completaron un calendario de 365 días, muy parecido al nuestro. También utilizaron un sistema numérico que fue vigesimal. Como podemos ver en pantallas, ellos contaban del 0 al 20, ¿sí? Y obtuvieron, su gran aporte fue el uso del 0. Con el uso del 0 podían poner 0, 20, 200, 2000, etcétera. Utilizando el 0 podían utilizar cualquier tipo de números. Entonces, estos fueron los grandes aportes culturales de esta gran cultura. No olvidemos que la decadencia de los mayas se dio tras la caída de la Liga de Mayapán. Esto obligó a que los mayas poco a poco empezaran a desmoronarse como cultura. A esto hay que sumar que los mayas, al ser conquistados por los europeos, esto va a ser la hecatombe y el final de esta gran cultura. Teníamos que averiguar si al día de hoy todavía la civilización maya existe. Tendríamos que verlo. Eso quedará para una próxima investigación.